saludamos con nuestro primer invitado, el doctor Juan Carlos Salazar, nos acompaña, él es abogado de uno de los policías que participó en la investigación del caso León de Troya y que ayer ofreció una rueda de prensa para denunciar la intimidación y la indefensión de la que ahora son víctimas los policías que participaron, que hicieron su trabajo y que participaron en esta investigación, que altos oficiales decidieron guardarla. 7:46, ¿cómo está, doctor Salazar? Buenos días, bienvenido, le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer el gobierno nacional ha salido a decir a través del ministro del Interior y a través del comandante general de la policía que no son ciertas las denuncias, que han estado permanentemente en contacto con los policías que realizaron esta investigación, que no es verdad que les han hostigado cambiándoles y ubicándoles en sitios peligrosos y que están en permanente contacto, que por el contrario han sido incluidos en el sistema de víctimas y testigos y que incluso esperan reunirse con ellos, que tienen abiertas las puertas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo toman ustedes la reacción que ha tenido el gobierno a raíz de la denuncia que ustedes formularon la mañana de ayer? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días con ustedes, muy buenos días con todas las personas que nos escuchan y nos pueden ver a través tanto del internet cuanto de los canales regulares. En primer término, no puede ser falso lo que dice tanto el teniente coronel José Luis Erazo cuanto el teniente Rengel. ¿Por qué no puede ser falso? Porque ¿quién se va a arriesgar en un momento dado a dar esas declaraciones tan fuertes como las que dio la familia de los dos oficiales el día de ayer en una rueda de prensa? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Cuál es el trasfondo del asunto? Tenemos dos oficiales que trabajaron en el inicio de la investigación en el caso León de Troya, que tuvieron y fueron depositarios de información sensible, que es más, alertaron lo que estaba sucediendo, lo que podía suceder. En el camino los cambian, les mueven hacia distritos altamente álgidos y complejos, muy peligrosos. La investigación toma otro tinte y estos dos oficiales empiezan a ser perseguidos, y empiezan a ser perseguidos por el sistema, empiezan a ser totalmente desprotegidos por el sistema, pero también empiezan a ser perseguidos por la delincuencia. El día de ayer, el padre del teniente Rengel contaba que, por ejemplo, 48 horas antes del día de hoy, es decir, 24 horas antes de esa rueda de prensa, personas armadas, delincuentes armados, disparaban en la casa de la familia de ellos. Mientras que si ustedes escucharon a la esposa de teniente coronel José Luis Erazo, ella con lágrimas en los ojos decía: yo no quiero ser la próxima viuda. Y claro, si tengo un estado completamente fallido, un estado que me ha desprotegido como oficial de la policía, y como oficial de la policía que investigó un caso de extrema importancia y que fue depositario de fundamental información, ¿qué más me queda? Visibilizar el asunto, porque si no visibilizo el asunto, el día de mañana estoy muerto. Y además de aquello, lo que me queda es acudir, golpear la puerta a la CIDH solicitando medidas cautelares. Lo lógico, ¿por qué? Porque el Estado no me está protegiendo. Entonces, que el día de ayer el Ministerio del Interior genere un comunicado o indique que son falsas las declaraciones de la familia de los policías y son falsas estas situaciones que se visibilizan, aquello es completamente errado. Máxime, que días atrás incluso, hay que saberlo, Fiscalía General del Estado inicia investigaciones y también allanamientos a los dos oficiales cuando ellos son los denunciantes. Entonces, ¿en qué lugar estamos viviendo? ¿De qué manera los oficiales pueden confiar en el sistema? Y eso es lo que hizo que, obviamente, se presente el requerimiento a la CIDH y también visibilicemos lo que estamos viviendo. Doctor, buenos días, qué gusto saludarle. Cuéntenos, esto me sorprende y mucho, la Fiscalía empieza a hacer allanamientos en contra de los investigadores del informe. ¿Bajo qué argumento o de qué delito les acusan que están ahora allanándoles? Entiendo que lo que se intenta buscar por parte de Fiscalía es el hecho de una divulgación de información reservada que no existe. Se intentaba sostener que estos dos oficiales filtraron algún tipo de información cuando aquello es falso. Y claro, por eso es que ingresan a los domicilios, realizan los allanamientos y se establece pues levantamiento de información como tal. Pero imagínate lo que es, ¿no? Soy el oficial a cargo, soy depositario de información sensible
genero instrumentación correcta para poder desarticular una estructura delincuencial. Es más, alerto lo que podía suceder, y sobre ese tema podemos hablar porque ese informe se hizo público con la comparecencia del periodista Boscan, si la memoria no me es infidente, en la Asamblea Nacional. Y luego de que se visibiliza lo que puede suceder y las amenazas que están dándose, el día de mañana yo soy el investigado. No es lógico. Y esa es la razón de ser, pues, de visibilizar el asunto y de requerir aquellas medidas cautelares. Ahora, doctor Salazar, usted dice que los investigadores son depositarios de información muy sensible. Eso les hace muy vulnerables, eso les hace convertirse ahora mismo en blanco de todo tipo de represalias. Esa información sensible es muy grave. ¿Sobre qué relación, sobre qué tiene? Porque si a ellos atentan, esa información se va a quedar allí o esa información está debidamente resguardada. Respecto a esa información, es importante tocar algunos lineamientos. Existe un parte policial que es generado por los oficiales, que forma parte de los cuadernos investigativos. No puedo dar mayor detalle sobre aquello por la reserva de la investigación que se genera. Más sin embargo, existe un parte policial que recoge las argumentaciones y fundamentalmente las conclusiones a las que se arribaron en su momento. Y es más, si es que nosotros hacemos un recuento de los hechos y generamos un hilo conductor respecto a la historia de la investigación del caso León de Troya, en el caso León de Troya se establecieron vinculaciones del señor Cherres, se establecieron vinculaciones frente al Estado, frente al gobierno del actual presidente de la República, y además de aquello, también se sostenía que durante todas esas investigaciones se alertaba ya sobre el riesgo que tenían varias personas, actores, tanto políticos cuanto de comunicación en el país respecto a su vida. Se alertaba sobre el riesgo que tenía el periodista Boscan y qué es lo que sucedió a lo largo del tiempo. El periodista Boscan tuvo que autoexiliarse porque no encontraba protección en el Estado. Se alertó sobre el riesgo que tenía el exasambleísta Villavicencio. ¿Y qué sucedió con el exasambleísta Villavicencio cuando era candidato? Encontró su muerte. Entonces, eso es lo que nos lleva a presentar esta situación en primer término. Y dos, toda esa información sensible fue presentada a los órganos regulares por parte de los propios oficiales. Y ante esa gestión y ante esa situación de los oficiales, los órganos regulares hicieron caso omiso. De tal manera que realmente escuchaba hace un momento cuando hacían las notas anteriores de que existe un terror de salir a las calles de nuestro país. Efectivamente existe un terror de salir a las calles. ¿Por qué? Porque el Estado no nos protege. Y si el Estado no nos protege, la única forma de buscar tutela es que se visibilicen los hechos y fundamentalmente que la sociedad sepa qué es lo que está pasando. Caso contrario, los crímenes y estas situaciones quedarían en total impunidad, ¿no? En el caso de los señores Erazo y Rengel, ¿tienen algún tipo de seguridad? No sé si de parte del Estado, pero de manera particular, ¿han buscado ellos contratar un equipo de seguridad para sus familias o algo o no? Del Estado estuvieron vinculados o están vinculados al sistema de protección de víctimas de testigos. Y un sistema de protección de víctimas de testigos que realmente no generaba la tutela frente al riesgo que tienen las dos personas. Tanto más que cuando se les entregó respaldo policial, ese respaldo policial no era el satisfactorio. Realmente son dos personas que viven de su trabajo y ustedes conocen cuánto puede costar una seguridad privada en nuestro país o en cualquier parte del mundo incluso. Entonces no, ellos no están con resguardo privado y ese es uno de los requerimientos que se hace a la CIDH, no que nos generen un resguardo privado, sino que se combine al Estado ecuatoriano a que se genere la plataforma fáctica necesaria para que exista seguridad para estas dos personas. Ahora, ¿qué tan confiable en caso de que se les otorgue estas medidas y se acate esa solicitud que ustedes están haciendo de que se les dé mayor seguridad
a estos dos oficiales de policía que han participado en esta investigación. ¿Qué tan confiable sería esa seguridad si proviene de la misma policía, tomando en cuenta que lo que ocurrió con el candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, que ya tenía un equipo de seguridad numeroso, entenderíamos que bien preparado para custodiarle, y mire cómo terminó? Y más aún con el antecedente de que ustedes habían advertido, los oficiales me refiero, habían advertido en abril pasado los riesgos que corría la vida de los dos oficiales, del mismo candidato, cuando ocurrió el hecho, ya candidato en ese entonces asambleísta, y del periodista. O sea, ¿quién les garantiza que si les proveen de mayor seguridad de la misma policía, se pueda confiar en esa seguridad? Se le silenció el Teniente micrófono. coronel, cuanto al teniente, lo que te decía es que la posición del teniente coronel y del teniente es sumamente valiente. ¿Por qué? Porque probablemente otro ciudadano en esas situaciones y en esas circunstancias optaría por irse. Pero no, ellos están aquí, ellos están enfrentando la situación, ellos están luchando contra el sistema, están luchando contra lo que existe en este momento y están dando la cara frente a una guerra que yo creo que todos los ecuatorianos diríamos, ¿cuál? La guerra contra el crimen organizado, una guerra que los ciudadanos de a pie, como ustedes, como yo, como las personas que nos escuchan, nos sentimos completamente solos porque no tenemos el apoyo del Estado. Necesario fue lo que hicimos el día de ayer, visibilizar el asunto, generar una rueda de prensa y mostrar que estábamos requiriendo aquellas medidas cautelares en la CIDH, que por ejemplo uno de los candidatos, me refiero al candidato Zurita, requirió en su momento y fueron otorgadas. ¿Qué seguridad nos genera el hecho de que esas medidas sean otorgadas? En primer término, que sean otorgadas es un hecho que deben ser otorgadas. Dos, que sean materialmente eficaces dentro del Estado, pues será responsabilidad del Estado en este momento el no generar una plataforma fáctica que permita la seguridad de esas personas. Y será responsabilidad del Estado la vida y la integridad de ellos y de sus familias. De tal manera que no es un juego, de tal manera que no es un asunto o un juramento simple a la bandera. El día de ayer, la esposa del teniente coronel de Lazo y el padre del teniente Rengel responsabilizaban incluso al gobierno si es que algo sucedía con sus vidas. Y claro, este hecho, eventualmente con otros manejos comunicacionales o con otros hilos conductores, se intentará silenciar. No se va a silenciar, se va a visibilizar. La única forma de garantizar en lo que cabe que esas medidas materialmente sean aplicables. Doctor, yo quisiera preguntarle un poco sobre el tema de la línea de tiempo de esto, ¿no? Porque la denuncia que ustedes hacen junto a las familias de los policías que investigaron el caso León de Troya ocurre justamente un día después de que Boscán y La Posta hacen estas revelaciones y que entre fiscalía, policía y gobierno han tratado de desmentir no solo a La Posta, sino también a sus defendidos o a sus protegidos. ¿Hay alguna coincidencia, digamos, porque van a decirles están actuando de manera concertada? ¿O ustedes se animaron a denunciar esto porque ya un día antes Boscán lo sacó a la luz, o ya lo venían discutiendo, lo venían hablando? Te voy a ser totalmente infidente en algo. Por favor. Esta situación lo veníamos conversando con nuestros representados desde el mismo fin de semana. Inclusive antes que La Posta realice esa intervención y nos cuente al país lo que están viviendo. El fin de semana nosotros ya veníamos trabajando en esto. Tanto más que realizar una solicitud de medidas cautelares en la CIDH no es algo que se puede hacer de un día para el otro. Se necesita no solo llenar el formulario, sino fundamentar el formulario y fundamentalmente presentar todos aquellos respaldos que acrediten la veracidad de los argumentos. Y eso no lo puedo sacar en 24 horas, imposible. Lo venimos trabajando desde el fin de semana. Y claro, ¿cuándo lo presentamos? Presentamos un día antes de la rueda de prensa. Es decir, el mismo día que los periodistas de La Posta, de manera valiente, salen en sus plataformas, nos cuentan al país lo que ha sucedido, ese mismo día nosotros ya presentábamos el requerimiento a la CIDH, que había sido trabajado por 4 o 5 días antes. Entonces, no existe una coincidencia en el sentido de un acuerdo o una concertación. Existe una coincidencia en el hilo temporal. ¿Y por qué existe una coincidencia en el hilo temporal? Porque evidentemente es un asunto relacionado.
porque la vida del periodista Boscan está en riesgo y por eso él ha tenido que huir del país. Porque la vida del teniente coronel Erazo está en riesgo, porque la vida del teniente Rengel está en riesgo. Y la pregunta del millón es, ¿cuál es la fuente de ese riesgo? La investigación León de Troya. ¿Y a quiénes vincula la investigación León de Troya? Todo el país lo sabe. Ahora, a ver, hay algo que, esto es súper importante, doctor, porque yo cuando escuchaba la rueda de prensa ayer, me sorprendía, como me imagino, todo el país. Porque yo estaría esperando que salgan, digamos, cualquier ciudadano a denunciar que está siendo perseguido, haciéndole seguimientos, qué sé yo, una banda de narcotráfico, un criminal, un capo, etcétera. Pero acá el miedo y el temor es a la retaliación que puedan tener de la propia policía. Y Boscan ha dicho, responsabilizo al presidente Lazo y a su gobierno de lo que pueda pasar con la seguridad mía y de mi familia. Es decir, están responsabilizando de lo que pueda suceder con sus vidas al Estado. Esa es la gravedad de este asunto. A ver, la gravedad es esa. La gravedad es que se responsabiliza al Estado por lo que pueda suceder y si es que, volvemos, ¿el origen cuál es? León de Troya. Y en León de Troya, ¿qué vinculación se da? Se da la vinculación de estructuras criminales con el Estado, con este gobierno. Entonces, claro, el ataque puede provenir directamente de la estructura criminal o directamente del propio gobierno que tiene vinculación, según las informaciones que se generaron a través de medios de comunicación y llegó a asamblea incluso, que tiene vinculación con esas estructuras criminales. Ahora, ayer el periodista Boscan ha dicho en una entrevista con Diario El Universo que la principal amenaza contra su vida es el gobierno del presidente Guillermo Lazo. La principal amenaza contra la vida tanto del teniente coronel como del teniente Rangel, al que usted defiende, ¿también es el presidente Lazo, también es el gobierno? Es toda una estructuración. Si es que existe esa vinculación tan grave entre el gobierno con esas estructuras criminales, pues claro, el principal enemigo siempre será el Estado como tal. ¿Por qué razón? No digo el Estado como el Ecuador, sino el Estado como gobierno. ¿Por qué? Porque lejos de ser un aliado de todos los ciudadanos, tutela de nuestra seguridad, es nuestro principal enemigo que está durmiendo con nosotros, que está a nuestro lado. Es la persona o el ser o el ente al que nosotros debemos confiar. Y al final del día no podemos hacerlo. Entonces lo que dijo Boscan es sumamente inteligente y es que es evidente. El ministro del Interior, Juan Zapata, dijo ayer que él siempre le contesta la llamada al teniente coronel que participó en esta investigación, que es más, que le ha pedido que se acerque para conversar y que está esperando y que ojalá lo haga. ¿Ha ocurrido lo propio con el teniente Rangel, el que usted defiende? ¿Ha habido ese acercamiento, esa apertura por parte del ministro del Interior? Y si es que eso se ha dado, ¿ustedes van a conversar con él? Una cosa es la apertura que puede existir, otra cosa es que esa apertura se materialice en hechos concretos. Una cosa es la palabra que se pueda realizar, otra cosa es ya la determinación de estrategias materiales que generen seguridad. Si es que existe esa invitación y si existe esa línea abierta de diálogo, en buena hora, pero la pregunta es, ¿esa línea de comunicación es confiable o no es confiable? Y eso es lo que nos lleva a la CIDH a decir, miren, no confiamos, necesitamos que ustedes nos garanticen. Bueno, ¿qué va a pasar con esa información sensible que está en poder de los investigadores, tomando en cuenta que el caso aparentemente está estancado? La Fiscalía había anunciado que iba a reabrir este proceso que fue misteriosamente guardado y bien guardado y bajo conocimiento de altos oficiales de la policía que salieron con honores y recibiendo su pensión sin dar ningún tipo de explicación, pese a haber guardado esta investigación tan grave. ¿Qué va a pasar ahora? Porque esa investigación se supone que se reabrió, pero no se conoce nada más. ¿Qué va a pasar con esa información delicada que debe ser de mira lo grave que es, ¿no? Los oficiales a cargo llegan a descubrimientos. Llegan a descubrimientos que vinculan a Rubén Cherres, la mafia albanesa, el Estado. Se comenta el tema de riesgos de personas y de actores políticos y de comunicación. Y en ese momento los cambian. Ponen a otros y a través de la gestión de los otros investigadores se archiva el caso. En las aulas universitarias se solía decir, y yo siempre les digo a mis alumnos,
muchas de las veces no solo tenemos que leer un juicio, sino tenemos que oler un juicio para ver realmente por dónde va el tema, oler una investigación. Entonces, el hecho de que existe algo por detrás, pues yo creo que es una pregunta a la que todos tenemos una respuesta. Que ese proceso que fue archivado debe reaperturarse y debe continuar con la investigación es necesario. La investigación siempre será reservada por norma legal y constitucional. La información que los ciudadanos podamos tener al respecto es mínima. Sin embargo, yo creo que como ciudadanos sí podemos exigir algo a Fiscalía General del Estado, resultados y respuestas de esa investigación. Una investigación de este tipo no puede estar abierta por mucho tiempo. Entonces, yo creo que como ciudadanos debemos golpear la puerta a Fiscalía General del Estado y decirle, bueno, Fiscalía, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué nos tiene respecto a esa investigación? ¿Qué encontró respecto a esa investigación? Y en un periodo no tan largo de tiempo, sino corto, ¿a quién procesó? ¿A qué persona del gobierno procesó? ¿A qué persona vinculada a la mafia albanesa procesó? Y solo así nosotros podremos estar tranquilos, y no hablo como ni el teniente coronel ni el teniente, hablo como ciudadanos. Solo así los ciudadanos podremos estar tranquilos de que efectivamente hubo una lucha contra ese hecho. Caso contrario, será un show, nada más. Ahora, doctor, cuando la posta sale y dice lo que dice, la Fiscalía emite de hecho la Fiscalía es la primera institución que se pronuncia a través de un comunicado, y lo que hace es desmentirles y decirles que, de entrada, que la información es inexacta, pero después plantean la duda de cómo obtuvieron la información, es decir, nos dejan abierta también esa inquietud de que sí, en realidad lo que se difundió es información certera. Ahora, ¿usted confía en la Fiscalía y en lo que pueda hacer la Fiscalía, más allá, digamos, de este rol político que están desempeñando ellos, alineándose con las tesis del gobierno y la postura del gobierno? Lo que digo, les queda es confiar en lo que haga la Fiscalía, pero por los antecedentes, ¿se puede confiar en esta Fiscalía? Mira, una fiscalía que responda a intereses políticos nunca será confiable. Desgraciadamente es así. Y hay que decirlo, y hay que decirlo con altas voces. La fiscalía, como todo órgano de aparataje de administración de justicia, no puede hacer cálculos políticos ni no puede responder a temas políticos. Si lo hace, nunca será confiable. ¿Cuál es la condición actual tanto del teniente Rangel como del teniente coronel en el ámbito laboral al interior de la Policía Nacional? ¿En qué medida les permite trabajar? Ellos son oficiales de servicio activo, siguen laborando, siguen trabajando, y lo seguirán haciendo. Son dos personas con vocación, dos personas que están delineadas claramente en cuál es la función que deben desempeñar dentro de su rol como tal. Pragmáticos completamente y claros en lo que deben desarrollar. Ellos siguen en funciones. ¿Han pensado en iniciar algún tipo de acción legal contra alguien, contra alguna autoridad, contra algún miembro del gobierno o de la Policía Nacional por toda esta situación por la que están atravesando? No hemos dialogado sobre eso. Lo primero que debemos hacer siempre es proteger aquel bien más preciado que tenemos, que es la vida y la seguridad. Y eso es lo que estamos buscando en este momento. Habrá tiempo para discutir cualquier otra cosa más adelante. Usted decía, doctor Salazar, que se había alertado de todos estos riesgos a la integridad de los policías que investigaron este caso del periodista Boscán y del entonces asambleísta Fernando Villavicencio. Esta alerta se dio aproximadamente en abril, tengo entendido. Es decir, que pese a que hubo la alerta, no se tomaron las precauciones del caso, no se hizo la investigación adecuada para evitar la muerte del candidato Fernando Villavicencio. Y yo te digo otra cosa, no solo que no se hizo o no se tomaron las precauciones pertinentes. Alguna vez yo tuiteaba, luego de aquel macabro hecho que conmocionó al país y que realmente enlutó al país, en un momento en el que vivíamos una fiesta democrática, en un momento en el que cada uno de los ciudadanos estaba apoyando uno u otro candidato y que tenía una idea clara de lo que quería o no quería hacer. En ese momento, pues, hubo la muerte de un actor político, y si nosotros vemos la manera como se realiza el hecho, es la suma coincidencial de múltiples errores en el protocolo de seguridad, que uno hace que se rasque la cabeza y diga, ¿realmente es un error? ¿Realmente se equivocaron tanto? Hay que escucharle al chofer del carro blindado, como él dice que llegó 2 minutos más tarde y que tenía que ser por atrás el candidato Villavicencio y no por la parte de adelante, y lo sacaron por la parte de adelante y lo sientan en una camioneta que no tiene blindaje, y en la camioneta no está nadie más que él.
Y si nosotros vemos, lo sientan en la camioneta y se retiran. Entonces, yo creo que las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Ahora, seguramente en la policía ya deben estar reaccionando puertas adentro. Usted me hablaba hace un momento de infidencia, le voy a pedir otra vez que si es que hay alguna que tenga que ver con información que ustedes han recibido de lo que la policía esté pretendiendo hacer, porque a mí lo que me parece es que van a venir por ellos los propios policías, usted ya lo ha dicho hace un momento, lo ha dicho la propia familia, temen retaliaciones y esas retaliaciones no pueden ser, digamos, de entrada una amenaza o un atentado contra la vida, como ya usted lo denunciaba hace un momento, que fueron a disparar afuera del domicilio. Puede ser que les abran un proceso administrativo, que empiecen a sancionarles, a acosarles, como ha sucedido en otras ocasiones. ¿Algún rumor sobre aquello o nada todavía, doctor? Ninguno que se pueda comentar, ninguno que podamos decir al país, pero hago un compromiso. Apenas tengamos la primera información corroborada y confiable, la prensa serán los primeros que deban enterar. Pero la prensa que fue única ayer forma a la rueda de prensa, porque la gran prensa no cubrió la rueda que ustedes dieron ayer. Los grandes medios de comunicación se hicieron eco de la denuncia tan grave que hicieron ustedes. Faltaban los grandes medios de comunicación, eso es verdad. Incluso cuando arrancaba la rueda de prensa, conjuntamente con mi colega y buen amigo, con Stalin, hicimos la broma, ¿no? Y decíamos, y ellos no están por acá. Lo cual es lesivo para la opinión pública, ¿no? Ujú. ¿A qué atribuyen esto ustedes de que la gran prensa o la prensa nacional, que ha estado pendiente de forma muy estricta de otros temas, en este caso no le han dado importancia, pese a que es un caso grave? Cada uno responde a sus intereses y cada uno responderá a lo que piensa y lo que cree. Me parece muy lesivo que la prensa que se dice independiente no dé cobertura a algo tan grave. ¿Por qué? Porque al final del día estaban afectando otro derecho, ese derecho a la participación y una participación pasiva que tienen los ciudadanos, de saber qué es lo que acaece en el país. Yo creo que visibilizar lo que están viviendo estos todos oficiales y de alguna manera contextualizar con lo que ha sucedido frente a otras personas es relevante. Es relevante no solo en este momento en el que estamos próximos a elegir un presidente o una presidenta de la República, sino también es importante para saber qué es lo que estamos haciendo como Estado. De tal forma que yo creo que es reprochable desde todo punto de vista de que no haya existido la cobertura por aquellos medios a los que se está refiriendo. Interesante. Muchísimas gracias, doctor Salazar. Muy amable por habernos atendido esta entrevista. Siempre estaremos pendientes de lo que ocurra para comunicarlo a los ciudadanos y a nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Gracias. Gracias, doctor. Muy amable. El doctor Juan Carlos Salazar, abogado del teniente Rangel, que investigó el caso León de Troya y que está viviendo esta situación tan complicada.